Muy bien, así pasaba George Michael con Freedom. Bueno, muy bien. Aprendizaje, educación, cultura. Tenemos un invitado de lujo. Tenemos un lujo de tenerlo allí en línea telefónica a Agustín Echevarne, economista, director de la Fundación Libertad y Progreso y autor del libro La clave es la libertad. Bienvenido, Agustín, y gracias por esta comunicación. Un placer, muchas gracias a ustedes. La verdad que fue muy interesante escuchar Hoy día la marmota, una película que vi hace un tiempo y la verdad es que es fascinante, ¿no? Y mientras escuchaba, no podía dejar de pensar, 1948, Perón pone el cepo. ¿Y cuántas otras veces pusimos cepos, no? Pareciera que estamos en una especie de bucle que no sé si es de tiempo o si es más bien un ciclo populista, ¿no? Pero tenemos un poco esa repetición permanente y seguramente pensando en esa película, digo, tal vez lo que tenemos que hacer justamente es aprender, es ver que hay que hacer las cosas distinto, ¿no? Pues si haces siempre lo mismo te va mal. Bueno, esa era la primera pregunta que tenía para vos. ¿Qué es lo que no terminamos de aprender los argentinos que parece que estuviéramos en este hechizo del tiempo en donde constantemente estamos repitiendo o profundizando situaciones que no son agradables, ¿no? Pues si estuvieran profundizando crecimiento, o riqueza y demás, no tendríamos problema. Pero ¿qué es lo que nos pasa que siempre estamos en ese estado de disconformidad que experimenta Bill Murray en la película? Bueno, yo creo que lo que nos pasa es que tenemos una cantidad de falacias, ¿no? Que se están basadas por la ideología, por distintas ideologías, que nos impiden entender lo que nos ocurre. Por ejemplo, fíjate que si vos mirás la gente que está más a la izquierda, dice que odia la deuda, ¿verdad? Y la deuda es un problema. Con lo cual, yo estoy totalmente de acuerdo, la deuda es un problema. Para un liberal la deuda incluso es inmoral, porque le estás cobrando impuestos a nuestros hijos y nuestros nietos. Y la pregunta es, ¿por qué volvemos a recaer en la deuda y volvemos a recaer en la deuda? Y yo creo que tengo la solución, así es que la estoy tratando de explicar a todo el mundo. Es porque creemos que es un problema neoliberal. Entonces vos fijate, ellos dicen, el neoliberalismo genera crisis de deuda. Ahora, sin embargo, los liberales lo que dicen, incluso cuando te explican en los manuales de los colegios, porque además es una falacia que está escrita en todos los libros, o casi todos los libros que leen los chicos en los colegios, porque yo por eso digo que es una especie de adoctrinamiento. Y si querés podemos ir después al tema de educación, porque ahí está la clave. Nosotros nos enseñan que el problema de Argentina es el neoliberalismo. Y sin embargo también te enseñan que el neoliberalismo es el consenso de Washington. Ahora, el primer punto del consenso de Washington te dice que tenés que tener equilibrio fiscal. Ahora, si tenés equilibrio fiscal, entonces la deuda es cero. ¿Me seguís? Totalmente. Entonces no puede haber una crisis de deuda neoliberal. Es absurdo. Es una falacia que la tenemos en todos nuestros libros, o en casi todos los libros que enseñan, pero además no lo enseñan solamente a los que aprenden economía, no, lo enseñan a los que aprenden bellas artes, lo toman en las escuelas, por ejemplo, de policías, en Salta, como me mandó una chica hace 2 o 3 días, que me dice, mirá lo que me están enseñando a mí, y es exactamente lo mismo, en bellas artes, en educación física, a los policías, a todo el mundo le enseñan esta falacia. Y la dialéctica del enfrentamiento. Claro. Hay alguien que nos oprime. Exactamente, es la pedagogía del oprimido, de Freire, que es un gran pedagogo brasileño, pero marxista. Entonces el pobre hombre está convencido en la idea del conflicto y enseña a todo el mundo esta idea del conflicto y la opresión. Entonces, fíjate lo que era la educación antes. Como decía recién esta chica, que es un sensei, alguien que vivió más o lo que fuere, que lo que te enseña es a sacar lo mejor de vos mismo, a enseñarte que vos podés progresar, que vos podés salir adelante, que podés desarrollar tus habilidades de imaginación, de creatividad, que podés producir, que podés inventar cosas nuevas. Bueno, nuestra educación es completamente distinta. La educación es la pedagogía del oprimido. Sentite mal, pero sentite mal porque vos no vas a poder salir adelante. Estás oprimido por un sistema que la única manera es que te agarre bronca, que esa bronca te permita salir a hacer la lucha de clases y romper el sistema. ¿Entendés? Entonces, es todo lo contrario de la educación. En vez de salir de un lugar
a otro mejor, a superarte, a desarrollarte, lo que te están diciendo es, no, tenés que tener mucha bronca contra otro, o sea, no es mejorarte vos mismo, es superarte, progresar espiritualmente, académicamente y demás, ¿no? Sino que es una cosa muy distinta y muy fea. Agustín. Y eso es lo que nos está pasando, me parece a mí. Agustín, ¿cómo estás? Diego Lonigro te habla. ¿Cómo estás, Diego? Bien, ayer nos cruzamos bajo la lluvia, y le digo, bueno... Una pequeña llovizna. ¿Cómo? Una pequeña llovizna. Yo venía cambiando un par de cuadras, me mojé hasta la sombra. Pero lo que está, en función de lo que estás diciendo, me hace el pie para hacerte una pregunta respecto a estas ideologías, que es un término que me anoté que fue una de las primeras palabras que usaste para responder la pregunta anterior. ¿Cuáles son, según vos, los resultados de esa cultura o de esa forma de pensar? Bueno, el resultado es que nos estamos en una sociedad donde la gente ha perdido los valores. Los valores los valores trascendentales que están hace muchísimos años, son milenarios, están en todas las religiones, pero también están en Oriente. Por ejemplo, un valor básico es la justicia. Entonces, ¿la justicia qué significaba? Es que vos sos dueño de tu ser, sos dueño de tu mente, sos dueño de tu cuerpo, por lo tanto sos dueño de lo que producís, de lo que haces. Pero entonces sos responsable de las consecuencias de lo que haces. Ahora, si lo que vos haces es producir, lo que producís es tuyo. Y ahí viene el derecho de propiedad. Ahora, ¿qué pasa? Rompieron esta idea con una idea que le agregaron un adjetivo que es una palabra comadreja, que es la palabra social. ¿Por qué es una palabra comadreja? Porque se come el contenido del sustantivo que acompaña. Excelente. Y lo cambia, y le pone otra cosa. Entonces, justicia era dar a cada uno lo suyo. ¿Qué es justicia social? Justicia social es sacarle al que produjo para darle al que no produjo nada. Eso en la Biblia, por ejemplo, se llamaba robar, ¿no? Y estaba mal, era un pecado robar. Como que es un pecado la envidia. Es decir, estar concentrándote en que el otro tiene más. Eso es la envidia. Cuando se habla permanentemente de la desigualdad, ¿cuál es el problema de la desigualdad? La desigualdad es natural, la desigualdad es lo que ocurre, hay gente más inteligente. No todos pueden jugar al fútbol como Messi, ¿verdad? Total. Y nosotros queremos verlo jugar a Messi, no nos quieren ver jugar al fútbol a Agustín Echevarne. Te aseguro que si lo ves a Agustín Echevarne jugando al fútbol, te aburrís como un enano. No, bajémosle a todo el nivel por ley para que todos podamos competir contra Messi. Le cortamos las piernas. Exactamente, la única manera es romperle las patas a Messi. Lo único que te puedes divertir es verme a mí caído en el piso 18 veces porque Messi me pasa por el costado, pero nada más que como un sparring, ¿entendés? Es decir, no es así, la desigualdad es lo normal. Hola, Agustín. Sí. Mi nombre es Ruth. Yo, hace un ratito estaba hablando de lo que vos contabas, del Sensei y de la creatividad en Finlandia. ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Sabes qué? Te quería hacer una consulta con respecto a esto que vos decís de la justicia social. Este concepto que también está asociado para mí de lo políticamente correcto en todo esto, ¿cómo viene a jugar? Totalmente. Ese es otro problema fenomenal. Porque ahora estamos en una especie de dictadura de progresismo puritano. Entonces, antes eran los victorianos, con una moral victoriana que también era puritana y que te la trataban de imponer a la fuerza, incluso por ejemplo a los gays los metían presos. Claro. Pero ahora se fueron al otro extremo y tenés una moral puritana progresista. Y esa moral puritana progresista también te meten preso a las personas por pensar distinto. Entonces, por ejemplo, en Canadá te pueden meter preso porque no hablas con el lenguaje inclusivo, o te pueden echar de una universidad. Es absurdo. Estamos en una cosa que nos hemos vuelto a una especie nos hemos olvidado de lo que son los libres pensadores, ¿no? Es decir, la posibilidad de pensar distinto, de poner en cuestionamiento todo lo que te dicen. Del desarrollo del pensamiento crítico. Totalmente. Acá no hay pensamiento crítico porque te enseñan una ideología y se la enseñan a todo el mundo y está metida en Wikipedia, está metida en todos lados. Entonces, cuando vos pensás diferente, es muy difícil. Agustín, nosotros sí. Perdón, estoy leyendo tu libro, La clave es la libertad, lo recomiendo, muy bueno, y respecto a esto que vos decías, de este término, ¿no?, de la esquizofrenia, puede ser entonces que vivimos en una especie de esquizofrenia en donde decimos algo, pero en realidad estamos reprimiendo una forma genuina de pensar.
Sin duda, y si lo volvemos al tema de la economía, es evidente. Si recaemos permanentemente en las mismas cuestiones y le echamos culpa a algo que no tiene nada que ver, repetimos una falacia. Por ejemplo, ahora dicen, volvimos a la crisis porque Macri era neoliberal. ¿De qué están hablando? Si lo que hizo Macri no hizo nada del liberalismo. O sea, si por pronto, si decimos que el primer punto es el equilibrio fiscal, Macri tuvo un desequilibrio fenomenal y un aumento de la deuda enorme. Entonces, ¿cómo le podés criticar el aumento de la deuda y al mismo tiempo decir que es neoliberal? Es absurdo. Y arrancó con Pratt Guy, que es keynesiano de acá a la China. De acá a la China. Y si mirás el índice de libertades económicas, que por suerte lo miden internacionalmente, o sea que no es una medida argentina, sino que nos ven desde afuera. No lo mide el INDEC. No lo mide el INDEC. Y estamos en el puesto 148, entre los países más reprimidos de la Tierra. Es decir, después de pronto te comparan con Estados Unidos y dicen porque Estados Unidos es proteccionista. Estados Unidos está en el puesto 8 de libertades económicas. Nosotros estamos en el 148, 140 puestos más abajo. Estamos cerca de Haití, de Venezuela, es decir, de países que realmente andan muy mal, como el Congo, como Sudán. Digamos, en los que los países nos rodean, en las libertades económicas, que son espantosos. Por eso nos van mal. Y lo que pasa es que como tenemos una especie de telaraña ideológica, nos impide pensar con sentido común. Yo estoy tratando permanentemente de repetir estas cosas porque si la gente las empieza a entender, tal vez nos pasa como el día de la marmota. Y de pronto empezamos a darnos cuenta, capaz que estamos haciendo algo mal nosotros. Esperemos que no nos lleve 40 años más, como le llevó al pobre Bill Murray, despertarse de ese sueño, digamos, de esa falacia en la que vivía, en la que quería autocomplacerse constantemente y no miraba que alrededor había otras cosas. Bueno, la buena noticia es que llevamos más de 40 años, debemos estar más cerca del final. O sea, hablamos recién de 1948 cuando puso el cepo Perón, por primera vez. Es decir que se patinó las reservas del Banco Central, que no es la primera vez que... Ahora están vaciando el Banco Central de nuevo, pero porque siempre hacen eso, vacían el Banco Central. Y por eso es que tenemos una inflación del 55% anual. Ahora fíjate que tuvimos un esquema que durante 10 años pusimos inflación cero, que fue la convertibilidad. ¿Y qué te dicen? Que la convertibilidad anduvo mal. ¿Cómo que anduvo mal? La convertibilidad es una regla monetaria para tener inflación cero. ¿Querés tener inflación cero? Poné la convertibilidad, la inflación es cero. Ahora, eso no te soluciona todos los problemas. Después dicen la convertibilidad terminó mal porque terminó en crisis. ¿Ah, sí? Bueno, ¿y por qué terminó en crisis la convertibilidad? Bueno, porque tenemos una flor de deuda. ¿Qué tiene que ver eso con la convertibilidad? La flor de deuda es siempre la misma, es lo mismo motivo que ahora. Es que tenés un aumento del gasto público mayor que los ingresos. Ahora, esto que es obvio, que si gastás más de lo que te ingresa, generás deuda en un país, o en una familia con la tarjeta de crédito, hasta que viene el banco y te dice, flaco, no te presto más plata. Bueno, siempre estamos en el mismo bucle, ¿no? Donde pues, seguimos repitiendo esta historia. Pero ayer en televisión, hablando con un diputado oficialista, decía esto, decía no, y me repetía cosas, pero le digo, fíjate que si tenés deudas porque tenés más gasto que tus ingresos, y una cosa tan simple, no la pueden comprender. Pero obviamente no es un problema porque no son inteligentes, sino porque tienen telarañas ideológicas. Entonces hay que sacarse las telarañas ideológicas. Pero es que son capaces de que si vos le decís, ustedes no pueden comprender esto, digan, bueno, hagamos un ministerio de 2.000 personas para comprender lo que dijo Echevarne, y suman gente al Estado haciendo ese salvavidas de plomo que tenemos gigantesco que cada vez nos hunde más. Sí, o tenés una disonancia cognitiva, entonces si Echevarne dice una cosa que te genera una cuestión de disonancia cognitiva en tu cerebro, entonces lo que hacen es ataquemos a la persona, porque el argumento no lo puedes atacar. Claro. Entonces tenés que tratar de atacar a la persona. Por eso vivimos en el conflicto. Y por eso la única solución que tienen para explicar los problemas es echar la culpa a alguien. Sea el Fondo Monetario, sea Estados Unidos, sean los banqueros, sean el que fuere. Pero están permanentemente buscando a alguien a quien echarle la culpa. No sea cosa que empecemos a mirar que en Argentina los chicos no aprenden matemáticas, ¿no? O sea, estamos en un nivel pésimo, paupérrimo de matemáticas. Es decir, cuando uno mira las cosas reales con los test de PISA, Argentina hace 100 años atrás estábamos en los primeros niveles del mundo. Estábamos arriba de España y de Francia. Era impresionante, teníamos una industria editorial increíble. Nosotros tuvimos el cine, que era el cuarto cine del mundo.
Estaba el cine de Estados Unidos, el de Francia, el de Italia y el de Argentina. Argentina era un país desarrollado en 1930. Entonces estábamos entre los países más desarrollados del mundo. ¿Qué nos pasó? Porque finalmente ahora estamos, fuimos durante muchas décadas, número 1 de América Latina. Pero ahora no, ahora estamos en los peores puestos de América Latina, y les aclaro que América Latina en su conjunto, los está por debajo. Están en el último 10% de la Tierra. Sí. Salvo los países que ni siquiera toman el test de PISA, ¿no? Que también hay unos cuantos países, pero entre los que toman el test de PISA, estamos al fondo, con lo cual hay que hacer una revolución educativa en Argentina. Tal vez tenemos una ventaja, que estamos tan mal y que el mundo está cambiando tan rápido que ni siquiera tenemos que volver para atrás. No hay que volver para atrás y ver qué es lo que hicimos antes. No, ahora hay que hacer una revolución educativa total, completa y rápida. Y yo creo que la única manera, que es la más eficiente, es entregar una tarjeta que es la tarjeta Educar. Entonces, con esa tarjeta Educar, la gente va a poder, los padres van a retomar el control de la educación de sus hijos y van a decir a dónde les conviene mandar a cada uno de sus hijos, que probablemente son a colegios diferentes, porque uno tiene habilidades cinéticas y le gusta la danza, y otro tiene habilidades más emocionales o más matemáticas o verbales. No todos los chicos son iguales, es una falsedad lo que somos todos distintos, por suerte, porque es mucho más lindo. Lo que tengo que tener es igualdad ante la ley, pero se ha prostituido esa frase que era liberal, que era que eliminar todos los privilegios, y somos todos iguales ante la ley, porque hay que recordar que antes todo había privilegios. Estaba la clase de la realeza, los burócratas, bueno, ahora también tenemos privilegiados. Lo que pasa es como estamos en el igualitarismo, nos olvidamos de lo básico, que es la igualdad ante la ley. Hoy los jueces no pagan impuestos a las ganancias, ¿no? Es un absurdo descomunal, y son los jueces de la nación. El problema es que hoy los privilegiados se arrogan el derecho a decir quiénes son los privilegiados. Dicen, sí, son la gente que genera, son el sector privado, esos son los privilegiados, y la sociedad lo compra, y desde ese comprarlo entonces accionan y le dan más poder a los que en realidad son los privilegiados. Correcto, con lo cual ahora es como más sofisticado, pero la batalla del liberalismo es la misma. El liberalismo surgió a la izquierda del rey. ¿Y por qué estaba a la izquierda del rey? Porque estaba oponiéndose al poder de la realeza, a los privilegios de los burócratas, a los privilegios del clero y los privilegios del ejército y demás. Bueno, ahora nosotros estamos en lo mismo. Estamos oponiéndonos a los privilegios de los empresarios, a los privilegios de los oligarcas y a los privilegios de los políticos. Empresarios, me encantó. Agustín, tengo una pregunta, porque estabas hablando respecto de del voucher hacia los padres para poder controlar la educación de sus chicos. ¿Vos crees que hoy hay una brecha muy grande entre la educación privada y la educación pública? Bueno, no es que lo creas, que lo dicen los números. Claramente hay una brecha entre la educación privada y la pública, pero toda ha empeorado. También empeoró la educación privada, y también los libros de la educación privada están tan tendenciosos y sesgados por la ideología como los libros de la educación pública, pues son los mismos libros. He visto los libros de muchos colegios privados y públicos, pero por ejemplo privados y de gente que paga muy altos ingresos, como el Nosas, el Newman, el San Andrés, la cantidad de colegios, los mejores colegios de la Argentina, y yo te aseguro que los libros que tienen son igual de sesgados hacia la izquierda. Por ejemplo, libros que terminan en tercer año de filosofía, y el último filósofo que leen es Marx. Claro. Como si no hubiera pasado nada desde 1883 que se murió Marx para acá. Es absurdo. O sea, pero a nivel de absurdo fenomenal, gigantesco. Y yo he enviado a directores de colegios mails de 15, 16 páginas mostrando todas las falacias de sus libros, y no los cambian. No los cambian. La dictadura porque acá no tenemos sensei, no tenemos maestros. Acá tenemos trabajadores de la educación. Y eso ha cambiado completamente. No, disculpa, me retracto. Hay un montón de maestros espectaculares, pero tenemos muchos que están infiltrados, que son estos trabajadores de la educación, que son los que hacen huelga. Un maestro jamás te va a hacer huelga. No importa el sueldo que le pagues, no te va a hacer huelga. Jamás va a dejar de dar clases a los chicos. Es absurdo. Un maestro no puede hacer eso. Imagínate un Sarmiento haciendo huelga. No existe. O sea, a nadie no se te puede pasar por la cabeza
hacer huelga contra los chicos. Es ridículo. Por supuesto, andá y quejate perfectamente. Andá el sábado, hacer un piquete si querés, no sé, lo que quieras, pero no podés hacer, o enseñar con como hacen los japoneses, poniéndose una vincha en la cabeza, en señal de protesta, pero vos seguís enseñando. Es decir, ¿cómo no vas a enseñar? ¿Cómo le vas a impedir a los chicos una jornada de estudio, de pensar, de desarrollar el conocimiento, la creatividad, la imaginación? ¿Cómo vas a evitar eso? Si además no podés no disfrutarlo, o sea, pero estamos en esta tesis del conflicto permanente y que tenés que enseñar. Les enseñan a los chicos a quejarse permanentemente. Es ridículo. Realmente estamos en una situación muy grave en Argentina, pero yo creo que llevamos tantos años que estamos empezando a aprender. Y lo empezás a ver porque ya no somos los economistas que explicamos estas cosas. Ahora lo empiezan a hacer los deportistas. Por ejemplo, el otro día Matías Almeida, o el que ganó el campeonato de artes marciales, ¿no? Emiliano Sordi, que dice, ¿cómo voy a llevar plata a la Argentina? Si un genio el razonamiento que hizo, porque que lo digas vos, que sos economista, es una cosa, pero que lo diga este muchacho, ¿se va a llevar plata a la Argentina? Y me no, retienen. amigo, le dice, amigo. No, amigo, ni loco. Un genio. Pero ese razonamiento que hacen todos, disuaden a la gente digamos, de traer su dinero acá, con el verso de que por ahí, generando más impuestos y demás, van a poder distribuir mejor. Es al revés, no tienen pensamiento sistémico, gente que son académicos. Totalmente, porque no tienen pensamiento crítico. Fíjate, Matías Almeida le dice, yo la plata la hice con las piernas y me compré un campo. ¿De qué hablan de oligarquía vacuna? O sea, si yo hice la plata con las piernas, me compré un campo, me matan con impuestos, y además tiene esa humildad y dice, tal vez yo no soy el mejor agricultor y por eso me fue mal, pero también puede ser porque me ponen 90% de impuestos, ¿no? Probablemente. Agustín, vamos a hacer un muy pequeñito corte, nos quedan 2 o 3 preguntas para hacerte, así que vamos a un cortecito y volvemos, ¿sí? Encantado. Gracias.